Filamentos intermedios. Los filamentos intermedios son componentes del citoesqueleto, formados por agrupaciones de proteínas fibrosas. Su nombre deriva de su diámetro de 10 nanómetros, menor que el de los microtúbulos de 25 nanómetros, pero mayor que el de los microfilamentos de 7 nanómetros. Estos son únicos de las células animales. Se diferencian de microfilamentos y microtúbulos en que están constituidos por unidades fibrilares y no globulares, y su polimerización ocurre espontáneamente sin gasto de energía, tampoco presentan polaridad. Los filamentos intermedios se estructuran por la unión de 8 monómeros proteicos alfa-hélice, los cuales se agrupan de forma jerárquica para dar lugar a los filamentos intermedios. Dos proteínas se asocian de forma paralela, es decir, con los extremos amínico y carboxílico hacia el mismo lado. Dos dímeros se asocian de forma antiparalela para dar lugar a un tetrámero. Los tetrámeros se asocian cabeza con cola para dar largas fibras llamadas protofilamentos, que, además, se asocian lateralmente para dar lugar al filamento intermedio, el cual se asemeja a una cuerda formada por hebras de tetrámeros unidos cabeza con cola. La función de los filamentos intermedios es netamente estructural. Adoptan una disposición transcelular o transversal al eje mayor de la célula, orientándose en la dirección de las fuerzas que actúan sobre ella. Son resistentes a la tracción mecánica y mantienen la forma y consistencia celular. Existen varios tipos de filamentos intermedios. Los más característicos son los de bimetina, queratina, desminasas y los neurofilamentos. Microfilamento. Los microfilamentos son finas fibras de proteínas globulares de 3 a 7 nanómetros de diámetro que le dan soporte a la célula. Los microfilamentos forman parte del citoesqueleto y están compuestos predominantemente de una proteína contráctil llamada actina. Estos se sitúan en la periferia de la célula y se sintetizan desde puntos específicos de la membrana celular. Hay un gran rango de funciones que cumplen los microfilamentos, que se relacionan principalmente con el movimiento celular. Función mecánica. Por una parte, es muy importante para la construcción del esqueleto de membrana y para lograr mantener estructuras rígidas en la membrana, como las microvellosidades de los enterocitos. También en la corteza celular pueden ocurrir cambios en el entrelazamiento de los microfilamentos que pueden ser causados por la unión de ciertas moléculas. Desplazamiento celular. Con estímulos correspondientes, muchas células tienen capacidad de moverse. El desplazamiento se produce por cambios activos en la configuración de la superficie que producen extensión, adhesión y tracción, que dependería del ectoplasma. Un movimiento característico es el ameboidismo, que se da principalmente en amibas y muchas células libres. Contracción en células no musculares. Un ejemplo es la citocinesis. Esto ocurre al final de la mitosis, cuando los dos núcleos se encuentran separados y se observa un anillo contráctil en la superficie celular que está perpendicular al uso mitótico. Entonces, al contraerse, forma un pliegue de ruptura que finalmente divide a la célula en dos, y las fibras que realizan este anillo estarían formado por actina y miosina. Transporte de materiales. Esto sería llevado a cabo por miosina 1, quien puede mover diferentes partículas o vesículas sobre el microfilamento. Morfogénesis. La formación de microvellosidades se produce por haces de microfilamentos orientados perpendicularmente a la superficie celular, como en el caso de los enterocitos, que están unidos entre estos con haces como la billina y la fimbrina. Los microfilamentos están compuestos por subunidades de actina, que es una proteína muy abundante, y en las células se encuentra de dos formas, como actina G monomérica, que pueden convertirse en actina F, un polímero helicoidal doble filamentoso de subunidades de actina G. Contractibilidad muscular. Los músculos esqueléticos, estriados,
obtienen su nombre del hecho de que la mayor parte de ellos está anclada a los huesos que mueven, se encuentran bajo el control voluntario y pueden contraerse mediante órdenes conscientes. Las células de músculo estriado tienen una estructura muy poco ortodoxa. A causa de estas propiedades, sería más apropiado llamar fibra muscular a estas células. Las fibras musculares tienen muchos núcleos porque cada una es producto de la fusión de grandes cantidades de mioblastos mononucleares en el embrión. Un corte longitudinal revela un cable formado por cientos de hebras cilíndricas más delgadas llamadas miofibrillas. Cada miofibrilla consiste en un conjunto lineal repetido de unidades contráctiles llamadas sarcómeras. A su vez, cada sarcómera tiene un patrón de bandas característico que confiere a la fibra muscular su apariencia estriada. El patrón de bandas es el resultado de la superposición parcial de dos tipos distintos de filamentos, filamentos delgados y filamentos gruesos. Los filamentos delgados se organizan en un conjunto hexagonal alrededor de cada filamento grueso, y cada filamento delgado se sitúa entre dos filamentos gruesos. El modelo de filamento deslizante de la contracción muscular. Todos los músculos estriados operan por acortamiento. Las unidades de acortamiento son las sarcómeras, cuya disminución de longitud combinada explica el acortamiento del músculo completo. Cuando una fibra muscular se acorta, la banda A de cada sarcómera conserva una longitud constante, en tanto las bandas H e I disminuyen de anchura y luego desaparecen del todo. Conforme el acortamiento aumenta, las líneas Z de ambos extremos de la sarcómera se mueven hacia adentro hasta que tocan los bordes extremos de la banda A. En 1954 se propuso un modelo para explicar la contracción muscular. El deslizamiento de los filamentos delgados hacia el centro de la sarcómera produciría el aumento observado en la superposición de los filamentos y la disminución de la anchura de las bandas I y H. El modelo de filamento deslizante se aceptó en poco tiempo y la evidencia a su favor aún continúa en aumento. Composición y organización de los filamentos gruesos y delgados. Además de la actina, los filamentos delgados de un músculo estriado contienen otras dos proteínas, tropomiosina y tropomina. La tropomiosina es una molécula alargada que se ajusta con firmeza en las hendiduras dentro del filamento delgado. Cada molécula cilíndrica de tropomiosina se relaciona con 7 subunidades de actina a lo largo del filamento delgado. La troponina es un complejo proteico globular formado por 3 subunidades. Los filamentos de actina de cada media sarcómera están alineados con sus extremos barbados unidos con la línea Z. Cada filamento grueso está compuesto por varios cientos de moléculas de miosina. La polaridad de los filamentos gruesos de las células musculares se invierte en el centro de la sarcómera. El centro del filamento se forma con las regiones de la cola de las moléculas de miosina opuestas y carece de cabezas. La tercera proteína más abundante en los músculos estriados de los vertebrados es la titina, que es la proteína más grande descubierta en cualquier organismo. Las moléculas de titina se originan en la línea M del centro de cada sarcómera y se extienden a lo largo del filamento de miosina. La titina es una proteína muy elástica que se estira como una liga cuando ciertos dominios dentro de la molécula se desenrollan. Base molecular de la contracción. Durante una contracción, cada cabeza de miosina se extiende hacia afuera y se une con firmeza al filamento delgado, con lo que se forman los puentes que se ven entre los dos tipos de filamentos. Las cabezas de un solo filamento de miosina interactúan con 6 filamentos de actina circundantes. Mientras permanece unida con fuerza al filamento de actina, la cabeza de miosina sufre un cambio en la conformación, que mueve el filamento delgado de actina hacia el centro de la sarcómera. La publicación de la primera estructura atómica del fragmento S1 de la miosina fue realizada en 1993, enfocando la atención en una propuesta para explicarse este mecanismo de acción.
De acuerdo con esta hipótesis, el filamento alargado de la miosina II actúa como una palanca rígida, lo que hace que el filamento de actina se deslice una distancia mucho mayor de lo que sería posible de cualquier otra manera. Como se esperaba con base en la hipótesis del brazo de palanca, la longitud aparente por cada consumo de energía de las moléculas de miosina resultó directamente proporcional a la longitud de sus cuellos. Las moléculas de miosina con cuellos más cortos generaron desplazamientos más cortos, mientras que aquellas con cuellos más largos produjeron un desplazamiento mayor. Energética del desplazamiento del filamento. Como las otras proteínas motoras, cinesina y dinesina, la miosina convierte la energía química del ATP en la energía mecánica del desplazamiento de un filamento. El ciclo comienza cuando una molécula de ATP se une con la cabeza de miosina, un fenómeno que indica la disociación del puente con el filamento de actina. La unión del ATP va seguida por su hidrólisis, que sucede antes que la cabeza de miosina establezca contacto con el filamento de actina. Los productos de la hidrólisis del ATP, o sea, ADP, permanecen unidos al sitio activo de la enzima, mientras la proteína completa absorbe la energía liberada por la hidrólisis. En este momento, el puente se halla en estado energético, análogo a un resorte estirado, capaz de realizar un movimiento espontáneo. La miosina cargada de energía se une con la molécula de actina y libera el fosfato unido, lo que desencadena un gran cambio en la conformación, impulsado por la energía libre que estaba almacenada. Este cambio en la conformación mueve el filamento de actina hacia el centro de la sarcómera. Tal movimiento representa el pulso de energía de la cabeza de miosina. A la liberación del ADP unido le sigue la unión de una nueva molécula de ATP para que un nuevo ciclo pueda iniciarse. En ausencia de ATP, la cabeza de miosina permanece unida con fuerza al filamento de actina. La incapacidad de los puentes de miosina para desprenderse en ausencia de ATP es la base de la condición conocida como rigor mortis, la rigidez de los músculos que sigue a la muerte. Acoplamiento de la excitación-contracción. Las fibras musculares se organizan en grupos llamados unidades motoras. Todas las fibras de una unidad motora están inervadas por ramas de una sola neurona motora y se contraen en forma simultánea cuando reciben el estímulo de un impulso transmitido por esa neurona. El punto de contacto del extremo de un axón con una fibra muscular se llama unión neuromuscular. La unión neuromuscular es un sitio de transmisión del impulso nervioso del axón a través de la hendidura sináptica y hasta la fibra muscular, cuya membrana plasmática también es excitable y capaz de conducir un potencial de acción. Los pasos entre la llegada de un impulso nervioso a la membrana plasmática muscular y el acortamiento de las sarcómeras se conoce como acoplamiento de excitación-contracción. El impulso generado en una célula de un músculo estriado se propaga al interior de la célula por los pliegues membranosos llamados túbulos transversos. Los túbulos transversos terminan muy cerca de un sistema de membranas citoplasmáticas que conforman el retículo sarcoplásmico, que forma una manga membranosa alrededor de la miofibrilla. Cerca del 80% del retículo sarcoplásmico consiste en moléculas de ATP-ASA, calcio, cuya función es transportar el calcio fuera del citosol y hacia la luz del retículo sarcoplásmico, donde se almacena hasta que se necesite. Los niveles de calcio dentro del citoplasma de una fibra muscular son muy bajos en el estado relajado, menores a la concentración umbral necesaria para la contracción. Con la llegada de un potencial de acción a través de los túbulos transversos, los conductos de calcio de la membrana del retículo sarcoplásmico se abren y el calcio sale del compartimento del retículo sarcoplásmico y recorre la corta distancia hasta las miofibrillas. Como resultado, los niveles intracelulares de calcio se elevan a cerca de 5 por 10 a la menos 3 molar. Cuando la sarcómera está relajada, las moléculas de tropomiosina de los filamentos delgados bloquean los sitios de unión de la miosina en las moléculas de actina.
La posición de la tropomiosina dentro de la hendidura está bajo el control de la molécula de troponina unida. Cuando los niveles de calcio se elevan, estos iones se unen con una de las subunidades de troponina, troponina C, e inducen un cambio en la conformación en otra subunidad de la molécula de troponina. Cada molécula de troponina controla la posición de una molécula de tropomiosina, que a su vez regula la capacidad de unión de 7 subunidades de actina en el filamento delgado. Una vez que la estimulación de la fibra nerviosa motora cesa, los conductos de calcio de la membrana del retículo sarcoplásmico se cierran y las moléculas de calcio ATPasa de esa membrana retiran el exceso de calcio del citosol. El proceso de relajación puede considerarse una competencia por el calcio entre la proteína de transporte de la membrana del retículo sarcoplásmico y la troponina. La proteína de transporte tiene una mayor afinidad por el ion, por lo que la tendencia se dirige a retirar el calcio del citosol y dejar las moléculas de troponina sin calcio unido. Packed in your stack, especially in the back, brother. Wanna thank your mother for a butt like that. Can I get some fries with that shake, shake, booby? If looks could kill you, would be an Uzi or a shotgun. Bang! What's up with that thing? I wanna know, how does it hang? Straight up. Sorpresa, esta historia de superhéroes es diferente. Y para contarla, volveremos al tiempo antes de apretarme las nalgas con estas licras.